Después de nuestra cena familiar, revisé mi cuenta y estaba en ceros. Mis $50,000 habían desaparecido por completo. La pantalla del teléfono mostraba un balance que me heló la sangre: $0, 0 centavos. 40 años de trabajo, de sacrificio, de ahorrar cada moneda, se habían esfumado en una sola noche. Mi hijo Hugo se rió desde mi propio sofá. Una risa que nunca había escuchado antes, cruel y despiadada. «Necesitábamos esto más que tú», mamá dijo con una sonrisa que no reconocía. «Los viejos como tú no necesitan tanto dinero de todas formas». Su esposa Sofía asintió desde su lado, con esa expresión calculadora que siempre me había puesto nerviosa. «Es mejor que esté en manos de gente que realmente lo va a usar». Respiré profundo, sintiendo como el temblor se apoderaba de mis manos. Tomé mi bolso y los miré con una calma que me sorprendió a mí misma. «Entonces no te va a importar lo que viene a continuación», murmuré. Ellos siguieron riéndose, como si mis palabras fueran una broma. Pero en ese preciso momento, un estruendo sacudió toda la casa. La puerta se abrió de par en par. Para entender cómo llegué a este momento, tengo que retroceder unas horas. Todo comenzó esa mañana, cuando Hugo me llamó después de 3 meses de silencio total. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida. «Mamá, Sofía y yo queremos invitarte a cenar esta noche. En tu casa. Nosotros cocinamos. Tú solo relájate. Es hora de arreglar las cosas entre nosotros». Después de meses de pelear por la herencia de su padre, después de sus gritos exigiéndome que le diera mi dinero porque se lo merecía, esas palabras me sonaron como música celestial. Mi corazón de madre se llenó de esperanza. Quizás, finalmente, mi hijo había reflexionado sobre todo el dolor que había causado. Me pasé toda la tarde arreglándome como no lo hacía desde el funeral de mi esposo. Me puse el vestido verde oliva que tanto le gustaba a Hugo cuando era niño, ese que siempre decía que me hacía ver como una princesa. Busqué en mi joyero el collar de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Cada perla representaba un año de matrimonio feliz, de construir juntos el futuro que Hugo ahora parecía querer destruir. Mientras me peinaba frente al espejo, recordé las palabras que mi madre me dijo antes de morir. «Marlene, los hijos a veces se pierden en el camino, pero el amor verdadero siempre los trae de vuelta a casa». Esas palabras me dieron fuerzas durante los 3 meses más oscuros de mi vida, cuando mi propio hijo me amenazó con cortarme el contacto con mis nietos si no le entregaba mi dinero. Llegaron puntual a las 6 de la tarde. Hugo traía flores, lirios blancos, mis favoritos. Sofía cargaba una bolsa llena de ingredientes para hacer mi plato favorito, pollo al curry con arroz jazmín. Todo parecía perfecto, como en los viejos tiempos cuando Hugo me visitaba cada domingo con su familia. Durante la cena, Hugo me contó sobre su nuevo proyecto de negocio, sobre cómo quería expandir su pequeña empresa de construcción. Sus ojos brillaban con esa pasión que recordaba de cuando era joven y soñaba con ser arquitecto. Sofía, por primera vez en meses, me preguntó por mi salud, por mis amigas del club de tejido, hasta me elogió el nuevo tinte de cabello. «Mamá», me dijo Hugo mientras yo servía el postre, «siento mucho todo lo que pasó estos meses. Sé que fui muy duro contigo. Es solo que, el negocio está mal, tenemos tantas deudas, y cuando papá murió, pensé que tú podrías ayudarnos más». Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían tan reales que mi corazón se derritió completamente. «Hijo mío», le dije tomando su mano, «tu padre y yo ahorramos ese dinero para nuestros años dorados. Pero si realmente lo necesitas, podemos hablar de un préstamo, de una manera justa para todos». La sonrisa que me dio me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi familia estaba sanando. Fue después del postre que todo cambió. Hugo y Sofía intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de 2 depredadores a punto de atacar a su presa. Hugo se aclaró la garganta y sacó su teléfono del bolsillo. «Mamá, antes de que hablemos del préstamo, hay algo que necesitas hacer por nosotros», dijo con una voz que ya no sonaba suplicante, sino demandante. «Necesito que transfieras el dinero esta noche. Todo. Es urgente». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La dulzura de hacía unos minutos se había evaporado como humo. «Hugo, hijo, no entiendo la prisa. Podemos ir mañana al banco, hablar con el gerente, hacer las cosas bien».
No, mamá, me interrumpió Sofía con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Tiene que ser ahora. Esta noche. Tenemos una oportunidad de inversión que no puede esperar ni un día más. Se levantó de la mesa y se acercó a mí con su teléfono en la mano. Tú tienes la aplicación del banco en tu celular, ¿verdad? Es muy fácil, solo unos clics y listo. Mi instinto maternal comenzó a luchar contra mi intuición. Algo no estaba bien, pero Hugo era mi hijo. Durante 40 años había sido mi orgullo, mi alegría, el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, el joven que me prometió cuidarme cuando su padre ya no estuviera. ¿Cómo podía desconfiar de él ahora? Es que $50,000 es mucho dinero, Hugo, le dije con voz temblorosa. Tu padre y yo tardamos décadas en ahorrar esa cantidad. Trabajé turnos dobles en la lavandería, limpié oficinas los fines de semana, vendí mi anillo de compromiso cuando tuviste esa emergencia médica de niño. Ese dinero representa toda una vida de sacrificios. Hugo suspiró con impaciencia y se sentó a mi lado en el sofá. Me tomó las manos, pero su toque ya no me tranquilizaba como antes. Mamá, ¿no confías en mí? Soy tu hijo. Jamás te haría daño. Además, su voz endureció ligeramente. Técnicamente parte de ese dinero debería ser mío por la herencia de papá. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena, de las flores, de las lágrimas falsas. Hugo nunca había venido a reconciliarse conmigo. Había venido a terminar el trabajo que empezó hace 3 meses, cuando me exigió mi dinero por primera vez. Hugo, ya hablamos de esto, le dije tratando de mantener la calma. Tu padre me dejó todo a mí porque sabía que yo lo administraría bien. Cuando yo muera, tú y Matías heredarán todo equitativamente. Pero mientras yo esté viva, ese dinero es mío. La máscara de Hugo cayó completamente. Se puso de pie de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala. No puedo esperar a que te mueras, mamá. Necesito el dinero ahora. Mi negocio se va a la quiebra, tengo deudas hasta el cuello, van a embargar mi casa. ¿No entiendes que tu propio hijo te necesita? Sofía se acercó por detrás y puso su mano en mi hombro. Su toque me hizo estremecer. Marlene, seamos realistas. Tienes 65 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Ya pagaste tu casa, ya criaste a tus hijos. Es hora de que ayudes a la siguiente generación. Además, agregó Hugo deteniéndose frente a mí, si no nos ayudas ahora, no podré seguir trayendo a los nietos a visitarte. Sofía piensa que no eres una buena influencia para ellos con todas estas actitudes egoístas. El chantaje emocional me golpeó como una bofetada. Mis nietos, los pequeños Lucas y Emma, eran la luz de mis ojos. La amenaza de no volver a verlos me destrozó el corazón. Pero algo dentro de mí, una voz que sonaba muy parecida a la de mi difunto esposo, me susurraba que no cediera. Está bien, murmuré finalmente. Pero no todo. Puedo transferir $20,000 esta noche, y el resto cuando me muestren un plan de negocio real, con números, con garantías. Hugo y Sofía se miraron otra vez. Esta vez la comunicación silenciosa fue clara. No era suficiente. Mamá, dijo Hugo con una voz peligrosamente calmada, o son los 50,000 esta noche, o mañana mismo voy con un abogado a impugnar el testamento de papá. Tengo testigos que pueden declarar que él no estaba en sus 5 sentidos cuando lo hizo. Que tú lo influenciaste para dejarte todo. Mi mundo se tambaleó. ¿Mi propio hijo me estaba amenazando con una batalla legal? ¿Con mentiras sobre su padre? Hugo, tú sabes que eso no es cierto. Tu padre estaba perfectamente lúcido hasta el final. Los jueces no lo van a saber, intervino Sofía con una sonrisa cruel. Y los procesos legales son largos y costosos. Al final, todo tu dinero se va a ir en abogados. Es mejor que nos lo des ahora, por las buenas. Sentí como las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Estos 2 depredadores habían planeado todo cuidadosamente. La cena romántica, las disculpas, las lágrimas falsas, todo había sido un teatro elaborado para llevarme exactamente a este momento de vulnerabilidad. Recordé entonces las palabras que mi esposo me dijo en su lecho de muerte. Marlene, hay lobos que vienen con piel de cordero. Incluso entre la familia. Protégete, amor mío. Protege lo que hemos construido. En ese momento pensé que se refería a estafadores externos. Nunca imaginé que se refería a nuestro propio hijo.
¿Y si no acepto? Pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. ¿Y si me niego a darles mi dinero? Hugo se acercó tanto que pude sentir su aliento en mi rostro. Entonces vas a perder mucho más que dinero, mamá. Vas a perder a tu familia, a tus nietos, tu reputación. Yo puedo hacer que toda la familia piense que te has vuelto una vieja avara y egoísta, que estás enferma de la mente. Tu hermano Matías ya sospecha de tu comportamiento extraño, añadió Sofía mintiendo descaradamente. Le hemos contado cómo has estado actuando últimamente. Él también cree que es mejor que el dinero esté en manos más jóvenes. Mentira. Conocía a Matías, mi hijo menor, el abogado honesto que había salido igual a su padre. Él jamás estaría de acuerdo con esto. Pero la manipulación era tan elaborada, tan cruel, que por un momento dudé de todo y de todos. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolso. Hugo y Sofía sonrieron victoriosos. Sabía que entenderías, mamá, dijo él con falsa dulzura. Esto es lo mejor para todos. Abrí la aplicación del banco, ingresé mi clave, y por un momento me quedé paralizada viendo el balance, $50,000 exactos. El fruto de toda una vida de trabajo honesto. Miré a Hugo y a Sofía, que me observaban como buitres esperando carroña. La pantalla brillaba en mis manos mientras ellos se inclinaban para supervisar cada movimiento. Ponle mi nombre completo, Hugo Raúl Mendoza, me dictó mi hijo. Y la cuenta que te voy a dar ahora. Comenzó a recitar una serie de números que Sofía tenía apuntados en su teléfono. ¿Esta cuenta es tuya, Hugo?, pregunté, sintiendo que algo no cuadraba. Claro que sí, mamá. Es mi cuenta de negocios. La necesito para hacer la inversión inmediatamente, respondió con impaciencia. Pero noté que evitaba mi mirada, algo que hacía desde niño cuando mentía. Mis dedos se movieron lentamente sobre la pantalla. Cada número que ingresaba se sentía como una traición a mi propia vida. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de confirmar la transferencia, algo extraordinario sucedió. Y entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Fingí completar la transferencia. Mis dedos se movieron sobre la pantalla como si estuviera siguiendo las instrucciones, pero en realidad solo navegaba por las opciones del menú sin confirmar nada. Hugo y Sofía me observaban con tanto enfoque en la pantalla que no notaron que mis movimientos eran puramente teatrales. Listo, murmuré cerrando la aplicación rápidamente. Ya está hecho. Hugo saltó de emoción y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Su alegría parecía tan genuina que por un momento casi me convencí de que había hecho lo correcto. Sofía se acercó a besarme en la mejilla. Gracias, Marlene. En serio. Esto va a cambiar nuestras vidas para siempre. Su sonrisa tenía algo siniestro que me puso la piel de gallina. Ahora, dijo Hugo frotándose las manos, creo que podemos irnos. Mañana tengo que estar muy temprano en el banco para mover el dinero. Se dirigió hacia la puerta con pasos apurados, como si tuviera prisa por escapar antes de que yo me diera cuenta de lo que realmente había pasado. ¿Ya se van?, pregunté con voz dulce. Pensé que podríamos tomar café, hablar más sobre la familia, sobre los nietos. Otro día, mamá, respondió Hugo sin voltear a verme. Estamos muy cansados y mañana será un día muy ocupado. Sofía ya tenía su abrigo puesto y estaba revisando su teléfono con una sonrisa que no podía ocultar. Los acompañé hasta la puerta fingiendo la sonrisa más grande de mi vida. Que tengan una hermosa noche, les dije mientras los veía alejarse hacia su auto. Hugo ni siquiera se despidió con un beso como solía hacer desde niño. En cuanto cerré la puerta, corrí a mi dormitorio y saqué el teléfono de la gaveta de mi mesa de noche. Era mi teléfono viejo, el que había usado durante años antes de comprar el nuevo. Pero aún tenía instalada la aplicación del banco con mi cuenta activa. Con dedos temblorosos, ingresé mi clave y revisé el saldo. $50,000. Intactos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El engaño había funcionado. Hugo y Sofía habían caído en mi trampa, creyendo que habían logrado robarme, cuando en realidad no habían obtenido ni un centavo. Pero mi alivio duró poco, porque sabía que cuando ellos se dieran cuenta de que la transferencia nunca se había procesado, regresarían. Y la próxima vez no serían tan gentiles. Me senté en mi cama con las manos temblando,
sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Contarle a Matías? ¿Cambiar mis claves bancarias y esperar lo mejor? Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, escuché el sonido de un auto frenando bruscamente en mi entrada. Después, portazos violentos, voces alteradas, pasos furiosos acercándose a mi puerta. Habían descubierto mi engaño. Los golpes en la puerta comenzaron inmediatamente, tan fuertes que toda la casa vibró. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Hugo sonaba irreconocible, llena de una rabia que jamás había escuchado antes. «Sabemos que nos mentiste», gritaba Sofía desde afuera. «El dinero no llegó a la cuenta. No seas ridícula y abre de una vez». Me acurruqué en mi cama, paralizada por el terror. Este no era mi hijo gritando afuera. Esta era una bestia furiosa que había perdido todo rastro de humanidad. Los golpes se intensificaron, y pude escuchar cómo intentaban forzar la cerradura. «Marlene, te doy 3 segundos para que abras esta puerta o la voy a echar abajo». Hugo estaba completamente fuera de control. 1, 2. No esperó al 3. El sonido de algo golpeando la puerta con fuerza me hizo saltar. Estaba usando su cuerpo como ariete, tratando de derribar la entrada principal de la casa donde lo había criado con amor. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencias. Pero antes de que pudiera hablar, escuché el sonido del vidrio rompiéndose. Habían quebrado la ventana de la cocina. «Te voy a enseñar a no jugar conmigo», gritó Hugo desde adentro de mi propia casa. Sus pasos resonaban pesados sobre el piso de madera mientras se acercaba hacia mi habitación. «Dame las claves del banco ahora mismo o esto va a ponerse muy feo». Sofía había entrado detrás de él y pude escuchar cómo revolvían mis cosas en la sala. «Busca su bolso. Ahí debe tener las tarjetas». Su voz se había vuelto histérica, como la de alguien que había perdido completamente el control. Me encerré en el baño de mi habitación y puse el seguro, aunque sabía que una puerta tan delgada no me protegería por mucho tiempo. Con el teléfono pegado al oído, susurré mi dirección al operador de emergencias. «Por favor, vengan rápido», murmuré. «Mi hijo está tratando de robarme y está actuando violentamente». Los golpes en la puerta de mi habitación comenzaron entonces. Hugo había encontrado mi refugio. «Mamá, sal de ahí inmediatamente. No me hagas hacer algo de lo que me vaya a arrepentir». «Hugo, por favor», grité desde el baño. «Esto no eres tú. Detente antes de que hagas algo terrible». «Tú me convertiste en esto», respondió con una voz llena de veneno. «Con tu egoísmo, con tu avaricia. Ese dinero debería ser mío. Papá habría querido que yo lo tuviera». Escuché cuando comenzó a patear la puerta de mi habitación. La madera crujía con cada golpe. Sofía lo alentaba desde atrás. «Más fuerte. Ya casi la tienes». En ese momento, en la oscuridad de mi baño, con mi hijo tratando de derribar puertas para robarme, entendí algo fundamental. El Hugo que había criado, el niño dulce que hacía dibujos para el Día de las Madres, había muerto hace mucho tiempo. En su lugar había quedado un extraño con su cara, pero con un corazón completamente podrido. La puerta de mi habitación se dio con un estruendo que me hizo gritar. Los pasos se acercaron al baño donde me escondía. «Última oportunidad, mamá», dijo Hugo con voz mortalmente calmada. «Sales por las buenas y me das acceso a tu cuenta, o voy a tener que sacarte por las malas». «No», susurré, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «No te voy a dar mi dinero, Hugo. No de esta manera». El silencio que siguió fue más aterrador que todos sus gritos juntos. Entonces escuché que se alejaba, sus pasos dirigiéndose hacia la cocina. ¿Se había rendido? ¿Habría entrado en razón? Pero segundos después entendí hacia dónde había ido cuando lo escuché regresar. Sus pasos sonaban diferentes, más pesados. Y entonces supe exactamente qué había ido a buscar. «Mamá», me dijo desde el otro lado de la puerta del baño, con una calma que me heló la sangre. «Espero que reconsideres tu decisión, porque acabo de traer el martillo del garaje». El primer golpe del martillo contra la puerta del baño resonó como un trueno en mis oídos. La madera se astilló inmediatamente, creando una grieta que me permitió ver el ojo enloquecido de Hugo del otro lado. No había ni rastro del niño que una vez besé para dormir cada noche.
Hugo, para. Grité con toda la fuerza que me quedaba. La policía ya viene en camino. Que vengan, rugió mientras daba otro martillazo que agrandó el hueco. Para cuando lleguen, ya tendré lo que es mío. Sofía reía histéricamente desde mi habitación, aparentemente disfrutando del espectáculo de ver cómo su esposo destrozaba la casa de su propia madre. Cerré los ojos y me acurruqué en el rincón más alejado del baño, sosteniendo mi teléfono contra el pecho como si fuera un amuleto de protección. Pensé en mi esposo, en cómo habría manejado esta situación. Él siempre fue más fuerte que yo, más decidido. Dame fuerzas, amor mío, susurré. Ayúdame a sobrevivir a esto. El tercer golpe hizo que la puerta se abriera lo suficiente para que Hugo pudiera meter su mano y alcanzar el pestillo. Sus dedos buscaban a tientas el seguro mientras yo me pegaba contra la pared posterior, temblando como una hoja en la tormenta. Ya casi lo tengo, le gritó a Sofía. Busca algo para atarla. No podemos permitir que se escape. ¿Atarme? La palabra me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo estaba planeando amarrarme como a una criminal, como a un animal. El nivel de degradación al que había llegado me quitó el aliento. Cuando finalmente logró abrir el pestillo, la puerta se abrió de par en par y Hugo apareció frente a mí como una aparición del infierno. Su cara estaba roja de la furia, tenía el cabello despeinado y sus ojos brillaban con una locura que nunca había visto antes. El martillo todavía colgaba de su mano derecha. Al fin, murmuró con una sonrisa torcida. Ahora vamos a hacer esto por las buenas. Mamá, te vas a sentar en esa silla, señaló hacia mi habitación, y vas a transferir cada centavo de esa cuenta a la mía. Sin trucos, sin mentiras, sin juegos. No lo voy a hacer, le dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. Puedes golpearme, puedes amarrarme, puedes hacer lo que quieras. Pero no voy a recompensar esta locura dándote mi dinero. Hugo levantó el martillo y por un momento pensé que realmente me iba a golpear. El corazón se me detuvo completamente. Pero en lugar de atacarme a mí, giró y descargó toda su furia contra el espejo del baño. El cristal se hizo pedazos, cayendo como lluvia de diamantes sobre el piso de azulejos. Mira lo que me haces hacer, gritó. Todo esto es tu culpa. Si fueras una madre normal, si nos amaras de verdad, no tendríamos que llegar a estos extremos. Sofía apareció detrás de él cargando las sábanas de mi cama. Aquí tienes algo para amarrarla, le dijo con una frialdad que me puso la piel de gallina. Yo busqué en su bolso y encontré las tarjetas del banco. Solo necesitamos que nos diga los números de seguridad. Me agarraron entre los dos y me arrastraron hacia la silla de mi escritorio. Mis piernas apenas me sostenían, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mientras Hugo me empujaba para sentarme, pude escuchar a lo lejos el sonido de sirenas acercándose. La policía venía en camino, ¿pero llegarían a tiempo? ¿Escuchan eso? Les dije con una sonrisa que me salió del alma. Ya vienen por ustedes. Hugo se asomó por la ventana rota de mi habitación y maldijo en voz alta. Maldita sea. Son como 5 patrullas. Se volvió hacia mí con los ojos inyectados de sangre. Esto es culpa tuya. Nos has arruinado la vida. No, le contesté mientras Sofía intentaba atar mis manos con las sábanas. Ustedes se arruinaron solos cuando decidieron convertirse en ladrones. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Hugo corría de un lado a otro como un animal enjaulado, sin saber qué hacer. Tenemos que salir de aquí, le gritó a Sofía. Por la ventana de atrás. Pero Sofía tenía una idea diferente. Se acercó a mí con mi propio teléfono en la mano. 5 minutos, me dijo con voz amenazante. Nos das 5 minutos para hacer la transferencia o le digo a la policía que todo esto fue un malentendido familiar. Que tú nos invitaste a cenar y después te volviste loca y nos atacaste. Y cuando se vayan los policías, agregó Hugo, regresamos a terminar lo que empezamos. Pero la próxima vez no va a ser tan fácil para ti. El sonido de puertas de autos cerrándose llegó desde afuera. Voces de hombres gritando órdenes. Pasos corriendo hacia mi casa. Hugo y Sofía se miraron con pánico, entendiendo que su tiempo se había agotado. Policía. Abran la puerta. El grito vino desde la sala principal. Hugo corrió hacia allá, probablemente pensando en escapar, pero regresó inmediatamente con cara de derrota.
Rodearon la casa, murmuró. No hay salida. En ese momento se escuchó un estruendo ensordecedor desde la entrada principal. La puerta de mi casa se abrió de par en par con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Pasos pesados corrieron por toda la casa mientras voces autoritarias gritaban: ¡Policía! ¡Manos arriba! Todos al suelo. Hugo y Sofía se quedaron petrificados en mi habitación, como ciervos en los faros de un auto. El martillo todavía colgaba de la mano de Hugo, las sábanas seguían en las manos de Sofía, y yo permanecía atada a la silla como evidencia viviente de lo que habían estado haciendo. «Aquí», grité con toda la fuerza que me quedaba. «Estamos en el dormitorio principal». Los pasos se dirigieron inmediatamente hacia nosotros. En segundos, 3 oficiales de policía aparecieron en la entrada de mi habitación con sus armas desenfundadas. La escena que encontraron no dejaba lugar a dudas sobre lo que había estado ocurriendo. «Suelten todo y pónganse de rodillas», ordenó el oficial que parecía estar al mando. «Manos detrás de la cabeza». Hugo dejó caer el martillo con un sonido metálico que resonó en el silencio. Sofía soltó las sábanas como si quemaran. Ambos se arrodillaron lentamente, con las manos detrás de la cabeza, mientras los oficiales se acercaban con las esposas listas. «¿Está herida, señora?», me preguntó una oficial mujer mientras cortaba las sábanas que me ataban a la silla. Sus manos eran gentiles, pero firmes, exactamente lo que necesitaba en ese momento. «No físicamente», respondí con voz temblorosa. «Pero ellos intentaron robar mi dinero. Me amenazaron, rompieron mi casa, trataron de forzarme a transferir $50,000. Mientras los otros oficiales esposaban a Hugo y Sofía, pude ver cómo la realidad de lo que habían hecho comenzaba a golpearlos. Hugo me miraba con una expresión que mezclaba arrepentimiento y resentimiento, como si aún creyera que yo era la culpable de su situación. «Mamá», me dijo mientras lo levantaban del suelo, «por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Piensa en los nietos, en la familia». «Yo estoy pensando en la familia», le respondí con una calma que me sorprendió. «Por eso no te voy a permitir que te conviertas en algo que tu padre nunca habría reconocido». Sofía intentó una táctica diferente. «Oficial», le gritó al policía que la esposaba. «Ella nos invitó a cenar. Todo esto es un malentendido. Mi suegra tiene problemas mentales». Pero la evidencia hablaba por sí sola. La ventana rota, la puerta destrozada, el martillo en el suelo, yo atada a una silla con sábanas. No había manera de explicar esa escena como un malentendido familiar. Mientras los oficiales se llevaban a Hugo y Sofía hacia las patrullas, uno de ellos se quedó conmigo para tomar mi declaración. Era un hombre mayor, probablemente de la edad de mi hijo, con ojos bondadosos que me recordaron momentáneamente al Hugo que una vez conocí. «Señora, sé que esto debe ser muy difícil para usted», me dijo con gentileza. «Presentar cargos contra un familiar nunca es fácil. ¿Está segura de que quiere proceder?». Miré hacia la ventana, donde pude ver cómo metían a Hugo en la parte trasera de una patrulla. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. En los suyos vi una súplica silenciosa, un último intento de manipulación emocional. Esperaba que yo cediera, que mi instinto maternal me hiciera retirar los cargos. Pero también vi algo más en esa mirada. Vi años de resentimiento, de codicia, de sentirse con derecho a algo que no le pertenecía. Vi a un hombre que había sido capaz de amenazar y aterrorizar a su propia madre por dinero. Y supe que si no tomaba una posición firme ahora, esta pesadilla se repetiría una y otra vez. «Sí», le dije al oficial con voz firme. «Quiero proceder con todos los cargos posibles». 3 horas después, mi casa finalmente quedó en silencio. Los policías habían marchado, el técnico que vino a tomar fotografías de la evidencia había terminado su trabajo, y yo me encontraba sola en medio del desastre que había quedado de mi hogar. Los vidrios rotos crujían bajo mis pies mientras caminaba por la habitación, observando los daños que mi propio hijo había causado. El espejo del baño estaba completamente destrozado. La puerta tenía un agujero del tamaño de un puño donde Hugo había golpeado con el martillo. Mi escritorio estaba volcado, con papeles esparcidos por toda la habitación donde Sofía había buscado desesperadamente mis documentos bancarios. Era como si un tornado hubiera pasado por mi vida. Me senté en mi cama, que todavía tenía las sábanas arrancadas que habían usado para intentar atarme, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me permití llorar.
No lágrimas de miedo o de dolor, sino lágrimas de duelo. Lloraba por el hijo que había perdido, por el niño dulce que una vez construía castillos de arena conmigo en la playa, por el joven que me prometió que siempre me cuidaría. El teléfono sonó, interrumpiendo mi momento de luto. Era Matías, mi hijo menor. «Mamá, acabo de enterarme de lo que pasó. Ya voy para allá». Su voz sonaba alterada, preocupada. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien, hijo», le respondí, aunque mi voz se quebró un poco. «Físicamente estoy bien. Llego en 20 minutos. No toques nada, no limpies nada. Quiero ver exactamente lo que hicieron esos». Se detuvo, probablemente recordando que estaba hablando de su hermano. Cuando Matías llegó, lo primero que hizo fue abrazarme con tanta fuerza que pensé que me rompería las costillas. Era más alto que Hugo, más parecido a su padre en todo sentido. Pero cuando me soltó y vio el estado de la casa, su expresión cambió completamente. «Dios mío», murmuró recorriendo la habitación con la mirada. «Esto parece una zona de guerra. Hugo realmente hizo todo esto». Le conté todo, desde la llamada de la mañana hasta el momento en que la policía se llevó a su hermano esposado. Matías me escuchó en silencio, con la mandíbula cada vez más tensa, hasta que terminé mi relato. «Mamá, hay algo que tengo que decirte», me dijo finalmente. «Hugo vino a verme hace 2 semanas. Me pidió que lo ayudara a conseguir un abogado para impugnar el testamento de papá. Cuando le dije que no, se puso furioso. Me amenazó con cortarme el contacto con los nietos si no lo apoyaba». «¿Por qué no me dijiste nada?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque pensé que podía razonar con él. Creí que eventualmente entraría en razón». Matías se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Me equivoqué, mamá. Debí haberte advertido. Debí haber estado aquí para protegerte. No es tu culpa, hijo. Hugo tomó sus propias decisiones». Matías se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, examinando cada detalle de la destrucción. «Como tu abogado», me dijo con voz profesional, «te recomiendo que presentemos una orden de restricción inmediatamente. Y como tu hijo, te digo que nunca dejes que ese loco vuelva a acercarse a ti». «¿Crees que soy una mala madre?», le pregunté con voz pequeña, «por haber llamado a la policía contra mi propio hijo». Matías se detuvo y me miró con una expresión que me recordó tanto a su padre que el corazón se me encogió. «Mamá, tú no llamaste a la policía contra tu hijo. Llamaste a la policía contra un criminal que resulta compartir tu sangre. Hay una diferencia enorme». Esa noche, Matías insistió en quedarse conmigo. Instalamos alarmas temporales en todas las ventanas y puertas, y él durmió en el sofá de la sala con un bate de béisbol al lado. Yo no pude dormir en absoluto. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra que se movía por la ventana me hacía saltar. A las 3 de la mañana, me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, encontré una foto vieja pegada en el refrigerador. Era una imagen de Hugo a los 8 años, sonriendo sin dientes frontales, abrazando a su hermano menor después de ganar un partido de fútbol infantil. Se veían tan felices, tan inocentes. «No puedes dormir». Matías apareció en la entrada de la cocina, con el cabello despeinado y los ojos preocupados. «Sigo pensando en él», admití. «En cómo llegamos a este punto. ¿Dónde me equivoqué como madre?». Matías se acercó y me quitó la foto de las manos suavemente. «Mamá, tú criaste 2 hijos con los mismos valores, el mismo amor, las mismas oportunidades. Uno de nosotros eligió ser abogado y proteger a la gente. El otro eligió amenazar a su propia madre por dinero. Eso no tiene nada que ver contigo. Pero él es mi hijo, Matías. Durante 40 años fue mi orgullo, mi alegría. Y durante los últimos meses ha sido tu tormento», me interrumpió con firmeza. «Mamá, el Hugo que tú amas, el niño dulce de esta foto, murió hace mucho tiempo. Lo que vino aquí anoche fue un extraño que comparte sus características físicas, pero no su alma». 2 días después recibí una llamada del detective encargado del caso. Hugo y Sofía habían sido acusados formalmente de intento de robo, allanamiento de morada, destrucción de propiedad privada y amenazas contra un adulto mayor. La fianza había sido fijada en $50,000 cada uno. $50,000, repetí con ironía.
Exactamente la cantidad que intentaron robarme. Es correcto, señora. Y hay algo más, continuó el detective. Durante el interrogatorio, descubrimos que su nuera había estado planeando esto durante meses. Tenía un cuaderno con detalles sobre sus hábitos, sus horarios, incluso había investigado cómo acceder a sus cuentas bancarias. La revelación me golpeó como una bofetada. Sofía había estado cazándome como a una presa durante meses, estudiándome, esperando el momento perfecto para atacar. Y había usado a mi propio hijo como su arma. También encontramos que tienen deudas de juego por más de $200,000, agregó el detective. Su hijo debe dinero a gente muy peligrosa. Eso explicaría la desesperación. Después de colgar, me senté en mi sala reparada y traté de procesar toda esta información. Hugo no solo había planeado robarme, sino que había estado viviendo una doble vida de la que yo no sabía nada. Deudas de juego, amenazas, desesperación. ¿Cuánto tiempo había estado mintiendo sobre su vida real? Esa tarde sonó el timbre. A través de la mirilla había una mujer mayor que no reconocí, elegantemente vestida, con flores en las manos. Matías, que había venido a almorzar conmigo, abrió la puerta con cautela. «¿Señora Marlene?», preguntó la mujer con voz gentil. «Soy Elena, la madre de Sofía. Vine a disculparme por lo que mi hija le hizo». Matías y yo nos miramos sorprendidos. La invitamos a pasar y Elena se sentó en el borde del sofá, claramente nerviosa. «Señora Marlene, yo no sabía nada de los planes de Sofía hasta que la policía la arrestó», comenzó con lágrimas en los ojos. «Cuando me contaron lo que había hecho, no podía creerlo. Yo crié a esa niña para ser mejor que esto». «¿Usted sabía sobre las deudas de juego?», le preguntó Matías directamente. Elena asintió avergonzada. «Sofía me pidió dinero prestado varias veces en los últimos meses. Siempre tenía una excusa diferente: reparaciones de la casa, gastos médicos, problemas con el negocio de Hugo. Nunca sospeché que fuera para apostar». «Y ahora está en la cárcel», murmuré, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. «Ella y Hugo no pueden pagar la fianza», continuó Elena. «Y honestamente, señora Marlene, creo que es mejor que se queden ahí. Necesitan tiempo para reflexionar sobre lo que hicieron. Necesitan consecuencias reales». Elena me entregó las flores y un sobre. «Esto es un cheque para cubrir los daños a su casa. Sé que no compensa el trauma que le causaron, pero es lo menos que puedo hacer». Después de que Elena se marchó, abrí el sobre. El cheque era por $5,000, más que suficiente para reparar todos los daños. Pero lo que más me impactó fue la nota que venía con él. «Señora Marlene, usted hizo lo correcto al llamar a la policía. A veces el amor verdadero significa decir no cuando alguien está destruyendo su propia vida. Gracias por ser más fuerte que yo». Esa noche, por primera vez desde el incidente, logré dormir profundamente. No porque hubiera olvidado lo que pasó, sino porque finalmente entendí algo fundamental. Yo no había perdido a un hijo esa noche. Había recuperado mi dignidad, mi seguridad y mi autorrespeto. Una semana después del arresto, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era la abogada de oficio de Hugo, una mujer joven llamada Patricia que sonaba agotada al teléfono. «Señora Marlene, su hijo quiere hablar con usted. Ha estado pidiendo una visita desde que lo arrestaron. Dice que tiene algo muy importante que contarle, algo que podría cambiar su perspectiva sobre todo lo que pasó». «No quiero verlo», respondí inmediatamente. La sola idea de estar en la misma habitación que Hugo me provocaba ansiedad. «Entiendo perfectamente su posición», continuó Patricia. «Pero como su abogada, debo informarle que su hijo afirma tener información sobre amenazas de muerte que ha recibido. Dice que las personas a las que debe dinero han amenazado con lastimar a su familia si no paga pronto». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Se refiere a mí? ¿A los nietos? No lo especificó, pero mencionó que su urgencia por conseguir el dinero no era solo codicia. Era supervivencia. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Era posible que Hugo hubiera estado desesperado no solo por avaricia, sino por miedo real? ¿Había personas peligrosas amenazando a mi familia? Llamé inmediatamente a Matías, quien llegó a mi casa en tiempo récord. Cuando le conté sobre la llamada de la abogada, su expresión se volvió grave. «Mamá, aunque eso fuera cierto,
no justifica lo que te hizo. Ninguna amenaza externa justifica que haya intentado robarte y aterrorizarte de esa manera. Pero Matías, ¿y si los nietos están en peligro? ¿Y si esas personas van tras ellos porque Hugo no puede pagar? Matías se quedó pensativo un momento. Está bien. Iremos a verlo. Pero bajo mis términos, como tu abogado. Y si esto resulta ser otra manipulación suya, será la última vez que lo escuchemos. 2 días después me encontré sentada en una fría sala de visitas de la cárcel, esperando ver a mi hijo por primera vez desde que se lo llevaron esposado. Matías estaba a mi lado, con su portafolio lleno de documentos legales y una grabadora de audio. Cuando Hugo entró a la sala, apenas lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su uniforme de presidiario le quedaba demasiado grande. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Ya no había arrogancia ni resentimiento. Solo había miedo puro. Mamá, susurró sentándose frente a nosotros. Gracias por venir. Sé que no me lo merezco. Habla, le dijo Matías fríamente. Tienes 10 minutos. Hugo respiró profundo y comenzó su historia. Hace 6 meses, Sofía me convenció de ir a un casino en la Reserva India. Dijo que era solo para divertirnos, que solo apostaríamos $20 cada uno. Sus manos temblaban mientras hablaba. Pero el lugar tenía algo, mamá. Era como una droga. Entre más perdía, más quería apostar para recuperar lo perdido. ¿Cuánto perdiste exactamente?, preguntó Matías tomando notas. Al principio fueron $10,000. Luego 20. Después 50. Cada vez que perdía, los prestamistas del casino me ofrecían más crédito. Decían que era fácil, que podía pagarlo cuando quisiera. Hugo se cubrió la cara con las manos. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, debía $200,000. ¿Y las amenazas?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Comenzaron hace 2 meses. Primero eran llamadas telefónicas. Después aparecieron en mi trabajo. Después en la escuela de los niños. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. Mamá, tomaron fotos de Lucas y Emma saliendo de la escuela. Me dijeron que si no pagaba en un mes, iban a cobrar de otras maneras. Punto. Sentí que el mundo se me venía encima. Mis nietos, mis bebés inocentes, habían estado en peligro y yo no tenía ni idea. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté con voz quebrada. ¿Por qué no me explicaste la situación desde el principio? Porque tenía miedo de que me dijeras que no, admitió. Y porque Sofía me convenció de que era mejor tomarlo sin preguntar. Decía que así no te sentiríamos responsables si algo malo pasaba. Matías se inclinó hacia adelante. Hugo, ¿estas personas saben dónde vive mamá? ¿Saben quién es ella? No lo sé, respondió Hugo con pánico en la voz. Ellos saben que tengo familia, pero no estoy seguro de si saben nombres o direcciones específicas. ¿Y ahora que estás en la cárcel? ¿Qué pasa con las amenazas? Ayer recibí un mensaje. Hugo sacó un papel arrugado de su bolsillo. Me lo pasó otro prisionero que tiene contactos afuera. Dice que si no pago en 2 semanas, van a ir por mi familia para enviar un mensaje. Punto. Matías leyó el papel y su expresión se endureció aún más. Esto parece auténtico. Los nombres que mencionan son conocidos en el mundo de los préstamos ilegales. Me quedé sentada en silencio, procesando toda esta información. Por un lado, empezaba a entender la desesperación de Hugo. Por otro lado, él había elegido el camino equivocado para resolver su problema. En lugar de pedir ayuda honestamente, había decidido robarme y aterrorizarme. Hugo, le dije finalmente, aunque entiendo tu miedo, no puedo perdonar la manera en que manejaste esto. Podrías haberme explicado la situación desde el principio. Podrías haber pedido ayuda en lugar de intentar robarme. Lo sé, mamá. Lo sé y me arrepiento cada segundo. Pero ahora ya no importa mi arrepentimiento. Lo que importa es que ustedes están en peligro por mi culpa. Matías cerró su portafolio. ¿Qué exactamente quieres que hagamos, Hugo? Quiero que mamá se vaya de la ciudad por un tiempo. Que se aleje hasta que esto se resuelva. Y quiero que alguien proteja a los niños. Hugo me miró directamente a los ojos. Mamá,
Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero por favor, protégete. Estas personas no tienen escrúpulos. Después de la visita, Matías y yo fuimos directamente a la estación de policía para reportar las amenazas. El detective encargado del caso nos escuchó atentamente y tomó copias de todas las evidencias que Hugo nos había proporcionado. Señora Marlene, me dijo el detective, vamos a investigar estas amenazas inmediatamente. Pero mientras tanto, le recomiendo que tome precauciones extra. Cambie sus rutinas, evite estar sola, considere quedarse en otro lugar temporalmente. ¿Y mis nietos? Pregunté con el corazón en la garganta. Ya enviamos patrullas a la escuela para hablar con los directores. También vamos a coordinarnos con los servicios de protección infantil para asegurar que los niños estén seguros mientras esto se resuelve. Esa noche, en mi casa reparada pero que ya no se sentía segura, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a mi hermana Hilda, que vivía en otro estado. Hilda, necesito quedarme contigo por un tiempo, le dije sin preámbulos. Por supuesto, hermana. ¿Qué está pasando? Le conté toda la historia, desde el intento de robo hasta las amenazas de los prestamistas. Hilda me escuchó en silencio hasta que terminé. Ven inmediatamente, me dijo con firmeza. Mañana mismo. Yo voy por ti. No puedo huir de mi propia vida, protesté. Esta es mi casa, mi ciudad, mi mundo. Y nada de eso vale tu vida, Marlene. Ven acá, tómate el tiempo que necesites para sanar, y deja que la policía y Matías manejen todo esto desde allá. Mientras empacaba mi maleta esa noche, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaría lejos del peligro, pero tristeza porque estaba dejando atrás la vida que había construido durante 65 años. Encontré el collar de perlas en mi joyero, el mismo que había usado la noche de la cena fatídica. Lo sostuve contra la luz y pensé en todas las veces que mi esposo me había dicho que era hermosa cuando lo llevaba puesto. Decidí llevarlo conmigo. Sin importar dónde fuera, sin importar lo que pasara, esas perlas seguirían siendo un símbolo de los años felices que nadie podría quitarme. A la mañana siguiente, Matías me llevó al aeropuerto. En el auto, me entregó un teléfono nuevo con un número que solo él conocía. Cualquier cosa que necesites, mamá. Cualquier cosa. Yo me encargo de todo lo legal aquí, de los nietos, de la investigación. Tú solo preocúpate por estar segura y por sanar. Mientras el avión despegaba, vi mi ciudad hacerse cada vez más pequeña debajo de mí. 65 años de vida se convertían en un punto en el mapa. Pero por primera vez en meses, respiré profundo sin sentir miedo. El primer capítulo de mi nueva vida estaba comenzando, y esta vez yo tendría el control total de cómo se escribía. La casa de Hilda en Arizona era todo lo que la mía no era en ese momento. Silenciosa, segura, llena de luz natural y rodeada de un jardín que parecía un oasis en el desierto. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas incómodas. Simplemente me instaló en la habitación de huéspedes y me dijo, «Quédate el tiempo que necesites. Aquí nadie te va a lastimar». Los primeros días fueron los más difíciles. Cada ruido me sobresaltaba, cada llamada telefónica me ponía nerviosa, cada carro que pasaba por la calle me hacía correr a la ventana para asegurarme de que no fueran ellos. Hilda me observaba con preocupación, pero respetaba mi espacio, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido. Una semana después de mi llegada, Matías me llamó con noticias que me dejaron sin palabras. «Mamá, arrestaron a 3 miembros de la organización que amenazaba a Hugo. Los encontraron en posesión de armas ilegales y drogas. Parece que la investigación de tu caso los llevó a descubrir una operación mucho más grande». «¿Eso significa que estoy a salvo?», pregunté con el corazón latiendo fuerte. «Aún no completamente. Hay más personas involucradas y no sabemos si alguien más podría venir por la deuda de Hugo. Pero es un gran avance». Matías hizo una pausa. «Hay algo más, mamá. Hugo quiere declarar contra ellos. Está dispuesto a cooperar completamente con la fiscalía a cambio de protección para la familia». La noticia me generó sentimientos encontrados. Por un lado, me aliviaba saber que Hugo finalmente estaba haciendo lo correcto. Por otro lado, me preocupaba que cooperar con las autoridades pudiera ponerlo en aún más peligro. «¿Y los nietos?», pregunté. «Los servicios sociales los tienen bajo protección temporal.
Están viviendo con los padres de Sofía por ahora, pero están seguros. Lucas pregunta por ti constantemente. Esa información me partió el corazón. Mi nieto de 8 años probablemente no entendía por qué su papá estaba en la cárcel, por qué su mamá también estaba arrestada, y por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. Después de colgar con Matías, me senté en el jardín de Hilda a reflexionar sobre todo lo que había pasado. El sol del desierto me calentaba la cara mientras observaba cómo los colibríes se acercaban a los bebederos que mi hermana tenía colgados de los árboles. Había algo hipnótico en su danza, algo que me tranquilizaba profundamente. ¿En qué piensas?, me preguntó Hilda, apareciendo con 2 tazas de té helado. En cómo llegué aquí, respondí tomando la taza Gradfelli. Hace un mes tenía una vida normal. Era una abuela que tejía suéteres para sus nietos y cocinaba para las cenas familiares. Ahora soy una refugiada en casa de mi hermana, huyendo de criminales que quieren lastimarme por las deudas de mi hijo. Hilda se sentó a mi lado en silencio por un momento. Sabes, Marlene, a veces la vida nos pone en situaciones que jamás imaginamos para enseñarnos algo importante sobre nosotros mismos. ¿Y qué se supone que debo aprender de esto? Que eres mucho más fuerte de lo que creías, que puedes sobrevivir a cualquier cosa, y que mereces una vida donde nadie te trate como lo hizo Hugo. Esa tarde, Hilda me convenció de acompañarla a su grupo de yoga para personas mayores. Yo nunca había hecho yoga en mi vida, pero me dijo que me ayudaría a calmar la mente. El grupo se reunía en un parque local, bajo la sombra de unos mezquites enormes. Las otras mujeres del grupo me recibieron con una calidez que no esperaba. Eran mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras divorciadas, algunas que simplemente habían decidido vivir solas en sus años dorados. Todas tenían historias de superación, de momentos difíciles que habían logrado atravesar. La primera vez que vine aquí me contó una mujer llamada Rose. Acababa de descubrir que mi esposo de 30 años me había estado engañando con su secretaria. Pensé que mi vida había terminado a los 62 años. ¿Y qué pasó?, le pregunté mientras intentaba mantener una posición que la instructora llamaba guerrero pacífico. Descubrí que mi vida apenas estaba comenzando. Sin él, pude viajar a todos los lugares que siempre quise conocer, pude tomar clases de pintura, pude ser yo misma sin tener que cuidar a un hombre que no me valoraba. Después de la clase, varias mujeres me invitaron a tomar café. Por primera vez en semanas, me encontré riendo genuinamente mientras escuchaba sus historias y compartía algunas de las mías. Era liberador estar con personas que no me conocían como la madre de Hugo o la esposa de Roberto. Aquí, yo era simplemente Marlene. Esa noche, llamé a Matías para contarle sobre mi día. «Mamá, suenas diferente», me dijo. «Suenas más tranquila». «Me siento diferente, hijo. Es extraño. En medio de toda esta pesadilla, estoy empezando a descubrir partes de mí misma que había olvidado que existían». «Me alegra escuchar eso. Y mamá, hay algo más que quiero contarte. Hablé con la trabajadora social encargada de los nietos. Dice que Lucas ha estado preguntando si puede escribirte una carta». El corazón se me aceleró. «¿Una carta?». «Sí. Aparentemente le contaron que estás de viaje, y él quiere mandarte una carta para que sepas que te extraña». «Por supuesto que puede escribirme», respondí inmediatamente. «Dile que su abuela lo ama más que a nada en el mundo». 3 días después recibí un sobre pequeño con mi nombre escrito en la letra torpe de un niño de 8 años. Dentro había un dibujo de una casa con una señora de cabello gris parada en la puerta, rodeada de flores. En la parte de abajo, con letras grandes y desiguales, decía: «Para la abuela más valiente del mundo. Te amo, Lucas». Lloré durante 20 minutos sosteniendo ese dibujo. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una emoción que no sabía cómo nombrar. Era amor mezclado con determinación, tristeza mezclada con esperanza. Esa tarde decidí escribirle una carta de respuesta. «Mi querido Lucas, tu dibujo es la cosa más hermosa que he visto en mucho tiempo. Lo tengo pegado en la pared de mi habitación y cada mañana me despierto viéndolo. Quiero que sepas que tu abuela está bien. Estoy en un lugar muy bonito, lleno de flores y pájaros, aprendiendo cosas nuevas y conociendo amigas nuevas. Pero todos los días pienso en ti y en Emma, y los extraño muchísimo. Sé que las cosas están confusas ahora mismo. Sé que no entiendes por qué papá y mamá no están en casa,
¿Y por qué yo tampoco estoy ahí? Pero quiero que sepas algo muy importante. Nada de lo que está pasando es culpa tuya o de Emma. Los adultos a veces cometemos errores muy grandes, y esos errores tienen consecuencias. Tu papá cometió algunos errores, mi amor. Errores que lastimaron a mucha gente, incluyéndome a mí. Pero eso no significa que yo deje de amarlo, ni que deje de amarte a ti. Cuando sea seguro para todos, nos vamos a ver otra vez. Mientras tanto, quiero que seas fuerte, que cuides a tu hermanita, y que recuerdes que tu abuela te ama más que a todas las estrellas del cielo. Tu abuela valiente, Marlene. Después de enviar la carta, me senté en el jardín de Hilda y por primera vez desde que llegué a Arizona, pensé seriamente en el futuro. No solo en cuándo podría regresar a casa, sino en qué tipo de vida quería construir cuando todo esto terminara. ¿Quería seguir viviendo en la misma casa donde Hugo me había amenazado? ¿Quería mantener las mismas rutinas que tenía antes? ¿O era esta una oportunidad de reinventarme completamente? Hilda, le dije a mi hermana durante la cena, ¿crees que soy demasiado vieja para empezar una vida nueva? Ella me miró con una sonrisa que me recordó a nuestra madre. Hermana, mientras tengas aliento en los pulmones, nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. La pregunta es, ¿qué tipo de vida nueva quieres construir? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me quedé despierta no por miedo o ansiedad, sino por emoción. Ideas y posibilidades corrían por mi mente como ríos después de una tormenta. Tal vez esta crisis había sido exactamente lo que necesitaba para despertar de la vida automática que había estado viviendo. Tal vez, solo tal vez, lo mejor de mi vida todavía estaba por venir. 2 meses después de llegar a Arizona, recibí la llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Matías, pero esta vez su voz sonaba diferente. Más ligera, casi alegre. Mamá, tengo noticias extraordinarias. Arrestaron al líder de la organización criminal. Con la cooperación de Hugo y otros testigos, lograron desmantelar toda la red de préstamos ilegales. El fiscal dice que las amenazas contra nuestra familia han terminado oficialmente. Me senté pesadamente en el sofá del living de Hilda, sintiendo como una tensión que había llevado en los hombros durante meses finalmente se liberaba. Eso significa que puedo volver a casa. Puedes volver cuando quieras, mamá. Pero antes de que tomes esa decisión, hay algo más que necesitas saber. Matías hizo una pausa. Hugo va a declararse culpable de todos los cargos. Su abogada negoció un acuerdo, 5 años de prisión a cambio de su cooperación total. 5 años, repetí, dejando que la realidad se asentara. Mis nietos van a crecer sin su padre. Mamá, hay algo más. Sofía también se declaró culpable, pero su sentencia es menor porque fue Hugo quien inició todo. Ella va a salir en 18 meses. Los servicios sociales están evaluando si puede recuperar la custodia de los niños cuando salga. La idea de que Sofía pudiera volver a tener a mis nietos me llenó de pánico. Matías, esa mujer planeó robarme durante meses. ¿Cómo pueden siquiera considerar darle la custodia? Yo también estoy preocupado. Por eso quiero hablar contigo sobre algo. Los padres de Sofía son mayores y están luchando para cuidar a Lucas y Emma. Me preguntaron si tú estarías interesada en solicitar la custodia temporal. El mundo se detuvo a mi alrededor. La custodia de mis nietos. Sí, mamá. Legalmente tienes derecho a solicitarla como abuela. Y dados las circunstancias, yo creo que tienes una excelente oportunidad de obtenerla, al menos hasta que Hugo salga de prisión. Después de colgar, me quedé sentada en el jardín de Hilda durante horas, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas del desierto. La idea de criar a mis nietos a los 65 años era aterrorizante y emocionante al mismo tiempo. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó Hilda, sentándose a mi lado con 2 vasos de limonada. No sé si tengo la energía para criar 2 niños a mi edad, admití. Lucas tiene 8 años y Emma apenas 5. Van a necesitar tanto amor, estabilidad, tiempo, paciencia. Hermana, ¿tú crees que hay alguien en el mundo que pueda darles más amor que tú? Tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor que Hugo me había causado, mis nietos seguían siendo la luz de mis ojos. Ellos no tenían la culpa de las decisiones terribles de sus padres. Esa noche llamé a Matías. Quiero solicitar la custodia, le dije sin preámbulos. ¿Qué tengo que hacer?
Ya empecé a preparar los documentos, respondió mi hijo con una sonrisa audible en su voz. Sabía que esa iba a ser tu respuesta. Los siguientes días fueron un huracán de llamadas telefónicas, documentos legales y planificación. Tenía que decidir dónde vivir, si regresar a mi casa a la ciudad o buscar algo nuevo. También tenía que pensar en escuelas, rutinas, cómo explicarles a los niños lo que había pasado con sus padres. Mamá, me dijo Rose durante nuestra clase de yoga, ¿has considerado mudarte aquí permanentemente? Hay escuelas excelentes en el área, y ya tienes una red de apoyo construida. La idea no se me había ocurrido, pero mientras más pensaba en ella, más sentido tenía. En Arizona había encontrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Era más independiente, más confiada, más libre. ¿Por qué volver a la ciudad donde todo me recordaría el trauma que había vivido? Esa tarde llamé a Matías para discutir la posibilidad. Creo que es una idea brillante, mamá. Un nuevo comienzo para ti y para los nietos. Además, yo puedo manejar la venta de tu casa desde aquí y transferir los fondos para que compres algo allá. 3 semanas después, estaba firmando documentos en un juzgado familiar, oficialmente solicitando la custodia temporal de Lucas y Emma. El juez, un hombre mayor con ojos bondadosos, revisó mi expediente cuidadosamente. Señora Marlene, me dijo finalmente, veo que usted fue víctima de un intento de robo por parte del padre de estos niños. ¿Está segura de que puede separar esa experiencia traumática de su responsabilidad como cuidadora? Su señoría, respondí con una voz más firme de lo que me esperaba. Lo que Hugo me hizo fue imperdonable. Pero estos niños son inocentes. Ellos necesitan estabilidad, amor y un hogar seguro. Yo puedo darles esas cosas. Y está preparada para los desafíos de criar niños a su edad. Tengo 65 años, no 95. Tengo buena salud, recursos económicos estables y una red de apoyo sólida. Pero más importante, tengo un amor incondicional por esos niños. El juez sonrió. Custodia temporal otorgada por un periodo de 2 años, sujeta a revisiones periódicas. Cuando salí del juzgado, llamé inmediatamente a Hilda. Lo conseguí. Van a venir a vivir conmigo. Felicidades, hermana. Ahora sí que vamos a necesitar una casa más grande. Esa misma tarde empezamos a buscar casas. Quería algo con jardín grande donde los niños pudieran jugar, cerca de una buena escuela, pero también cerca de Hilda y mis nuevas amigas. Después de ver 5 propiedades, encontramos la perfecta. Una casa de 3 dormitorios con una piscina pequeña, un jardín lleno de árboles frutales y una vista hermosa de las montañas. Es perfecta, murmuré mientras caminaba por las habitaciones vacías, imaginando dónde pondría los muebles, donde los nietos harían sus tareas, donde tendríamos nuestras cenas familiares. 2 semanas después, Matías llegó con Lucas y Emma. Los había preparado para el encuentro, explicándoles que iban a vivir conmigo por un tiempo mientras sus papás resolvían algunos problemas. Cuando vi a mis nietos bajar del auto, mi corazón casi explotó de emoción. Lucas había crecido y se veía más serio, más maduro de lo que debería un niño de 8 años. Emma se escondía detrás de su hermano, con sus enormes ojos marrones llenos de confusión. «Abuela», gritó Lucas corriendo hacia mí. Lo abracé con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Emma se acercó más despacio, pero cuando me arrodillé a su altura, se lanzó a mis brazos. «¿Vamos a vivir contigo para siempre, abuela?», me preguntó Emma con su vocecita dulce. «Van a vivir conmigo mientras sea necesario, mi amor. Y vamos a ser muy felices juntos». Esa primera noche, después de instalar a los niños en sus nuevas habitaciones, me senté en mi nueva sala y observé por la ventana las luces de la ciudad extendiéndose hacia el desierto. Hace 3 meses era una mujer aterrorizada, escondiéndose en un baño mientras su propio hijo trataba de derribar la puerta para robarle. Ahora era una mujer de 65 años que había comenzado una nueva vida en un nuevo estado, que había encontrado nuevas amigas y nuevas versiones de sí misma. Era una mujer que había sobrevivido a la traición más dolorosa imaginable y había salido más fuerte del otro lado. Pero más importante, ahora era la guardiana de 2 pequeñas vidas que dependían de ella para sanar, crecer y aprender que el mundo, a pesar de todo, podía ser un lugar seguro y lleno de amor. Mientras me preparaba para dormir en mi nueva casa, en mi nueva vida, escuché a Lucas leyéndole un cuento a Emma en la habitación de al lado.
Sus voces infantiles eran la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Todo lo que había perdido, mi seguridad, mi confianza en la familia, mi vida anterior, había sido reemplazado por algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad de criar a la siguiente generación, esta vez con toda la sabiduría que solo viene después de sobrevivir a lo peor. Un año después de que Lucas y Emma llegaran a vivir conmigo, recibí una carta que no esperaba. Era de Hugo, escrita desde la prisión con una letra que apenas reconocí. Temblé mientras la abría, sin saber si quería leer lo que tenía que decir después de tanto tiempo. Querida mamá, sé que no merezco que leas esta carta, pero necesito intentar decirte algunas cosas que he estado pensando durante todos estos meses en prisión. Primero, sé que, lo siento, nunca será suficiente para lo que te hice. No hay palabras en español o en cualquier idioma que puedan reparar el daño que te causé. En terapia, he estado trabajando para entender cómo llegué a convertirme en la persona que era capaz de amenazar a su propia madre. No estoy buscando excusas, mamá. Solo estoy tratando de entender para poder cambiar. Me dijeron que tienes la custodia de Lucas y Emma, y que se mudaron contigo a Arizona. Al principio sentí rabia, pensé que me los estabas quitando como venganza. Pero después me di cuenta de algo, ellos están mejor contigo que conmigo. Siempre estuvieron mejor contigo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que renuncio voluntariamente a mis derechos de custodia. Quiero que cuando salga de aquí, tú tengas la custodia permanente. Mis hijos necesitan estabilidad, necesitan amor incondicional, necesitan a alguien en quien puedan confiar completamente. Esa persona eres tú, no yo. Espero que algún día, cuando sea un hombre diferente, puedas perdonarme. No espero que olvides, ni espero que volvamos a tener la relación que teníamos antes. Solo espero que algún día puedas mirarme y ver a alguien que merece una segunda oportunidad. Dale un beso a mis hijos. Diles que papá los ama y que está trabajando muy duro para convertirse en alguien de quien puedan estar orgullosos algún día. Tu hijo arrepentido, Hugo. Lloré después de leer esa carta. No lágrimas de perdón inmediato, sino lágrimas de alivio mezclado con una tristeza profunda. Era la primera vez que Hugo asumía completamente la responsabilidad por sus actos sin culpar a nadie más. Era la primera vez que ponía las necesidades de sus hijos por encima de las suyas. Esa tarde, durante nuestra caminata diaria por el desierto, le conté a Hilda sobre la carta. ¿Qué sientes?, me preguntó mientras observábamos a Lucas y Emma persiguiendo lagartijas entre los cactus. Siento que tal vez, en algún lugar profundo, mi hijo real todavía existe. Pero también siento que es demasiado tarde para muchas cosas. ¿Y qué vas a hacer con la carta? La voy a guardar. Tal vez algún día, cuando los niños sean mayores, quieran leerla. Quieran entender que su padre se arrepintió de verdad. Los siguientes meses pasaron en una rutina hermosa y caótica que solo conocen las familias con niños. Lucas se había adaptado perfectamente a su nueva escuela y había hecho varios amigos. Emma había perdido completamente su timidez inicial y ahora era una pequeña exploradora que convertía cada día en una aventura. Yo había desarrollado una resistencia que no sabía que tenía. Levantarme a las 6 de la mañana para preparar desayunos y lonches, manejar a la escuela, ayudar con tareas, llevarlos a actividades extracurriculares, leer cuentos antes de dormir. Era agotador y energizante a la vez. Abuela, me dijo Lucas una noche mientras lo tuqueaba en su cama, ¿cuándo van a volver papá y mamá? Era una pregunta que había estado esperando y temiendo. Tu papá va a estar en un lugar especial por un tiempo más largo, mi amor. Está aprendiendo cosas importantes para ser una mejor persona. ¿Y mamá? Tu mamá va a salir pronto, pero los jueces decidieron que es mejor que se queden conmigo por ahora. ¿Estás triste por eso? Lucas pensó por un momento. Un poquito. Pero también me gusta vivir contigo. Aquí me siento seguro. Esas palabras me partieron y sanaron el corazón al mismo tiempo. Este niño de 9 años había aprendido la diferencia entre sentirse seguro y no sentirse seguro. Había vivido suficiente caos para valorar la estabilidad. 6 meses después, Sofía salió de prisión. Su primera acción fue solicitar visitas supervisadas con los niños. El juez las aprobó, 1 hora cada 2 semanas en presencia de un trabajador social. La primera visita fue desgarradora. Emma lloró y se aferró a mi pierna cuando vio a su mamá. Lucas fue más controlado,
pero pude ver la tensión en sus pequeños hombros. Sofía se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto, con una humildad en los ojos que nunca había visto antes. «Hola, mis amores», les dijo con voz quebrada. «Mamá los extrañó mucho». Después de la visita, Lucas me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «Abuela, ¿por qué papá y mamá hicieron cosas malas? Nosotros también vamos a hacer cosas malas cuando crezcamos». Me senté con él en el jardín, bajo nuestro árbol de duraznos favorito. «Mi amor, a veces los adultos toman decisiones muy malas cuando están asustados o desesperados. Pero eso no significa que ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes van a crecer aprendiendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto». ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia? Cuando tienes que tomar una decisión, te preguntas, ¿esto va a lastimar a alguien? ¿Esto es honesto? ¿Esto es lo que haría alguien que ama de verdad? Si las respuestas son buenas, probablemente es la decisión correcta. Mientras los meses pasaban, comencé a notar cambios en mí misma que me sorprendían. Tenía más energía que nunca, más propósito, más alegría. Las clases de yoga habían sido reemplazadas por partidos de fútbol en el jardín. Las tardes de lectura tranquila habían sido reemplazadas por sesiones de tarea llenas de risas y frustraciones. Las cenas silenciosas habían sido reemplazadas por conversaciones caóticas donde todos hablábamos al mismo tiempo. «Abuela», me dijo Emma una tarde mientras hacíamos galletas juntas, «tú eras feliz antes de que viniéramos a vivir contigo». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?» «Porque ahora te ríes mucho más. Y cantas cuando cocinas. Y a veces te veo bailando cuando limpias la casa». Tenía razón. Sin darme cuenta, me había convertido en una versión más vibrante de mí misma. Criar a mis nietos me había devuelto a la vida de una manera que no esperaba. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi porche trasero y reflexioné sobre el camino que había recorrido. 18 meses atrás era una mujer que vivía una vida tranquila, predecible, algo solitaria. Era una viuda que había aceptado que sus mejores años habían quedado atrás. Ahora era una mujer de 66 años que se levantaba cada día con propósito, que tenía responsabilidades enormes y recompensas aún mayores. Era una mujer que había sobrevivido a la traición de su propio hijo y había emergido no solo intacta, sino transformada. Mi teléfono sonó. Era Matías, llamando para su chequeo semanal. «¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo están los niños?» «Estamos bien, hijo. Mejor que bien. Estamos completos». Me alegra tanto escuchar eso. «Y mamá, hay algo que quiero decirte. Estoy orgulloso de ti. Increíblemente orgulloso». «¿Por qué?» «Porque tomaste la situación más terrible imaginable y la convertiste en algo hermoso. Porque les diste a esos niños exactamente lo que necesitaban. Porque te diste a ti misma una segunda oportunidad de ser feliz». Después de colgar, me quedé sentada bajo las estrellas del desierto, escuchando los suaves sonidos de mis nietos durmiendo en sus habitaciones. En el silencio de la noche, pude escuchar algo que había estado demasiado ocupada para notar durante el día: el sonido de mi propio corazón latiendo fuerte y constante, lleno de propósito y gratitud. La mujer que había entrado a esa cena familiar hace 18 meses había sido una víctima esperando que algo malo le pasara. La mujer que se sentaba en este porche era alguien completamente diferente. Era una sobreviviente que había convertido su dolor en poder, su trauma en transformación, su pérdida en ganancia. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando pensé en el futuro, no sentí miedo. Sentí expectativa. Porque sabía que sin importar lo que viniera, yo tenía la fuerza para enfrentarlo. Y más importante, tenía el amor de 2 pequeñas personas que me habían devuelto la alegría de vivir.